desarrollo. Y en algún lugar de Islamabad, los diplomáticos están sentados frente a frente intentando mantener un alto al fuego que ya muestra grietas serias. Esta es la historia del estrecho de Hormuz, el alto al fuego con Irán, y por qué los próximos 14 días pueden ser los más trascendentales en toda la historia de la diplomacia del Medio Oriente. Comencemos por entender qué es realmente el estrecho de Hormuz, porque no se puede comprender esta crisis sin entender por qué este particular tramo de océano importa tanto. El estrecho es un angosto punto de estrangulamiento en la desembocadura del Golfo Pérsico, bordeado al norte por Irán y al sur por Omán. En su punto más estrecho tiene apenas unos 33 kilómetros de ancho. Piensen en eso por un momento. 33 kilómetros. Eso es menos de la distancia que muchas personas recorren para ir al trabajo. Y sin embargo, a través de este pequeño corredor fluye aproximadamente el 20% de todo el suministro mundial de petróleo y cerca del 30% del gas natural licuado del mundo. También transporta un tercio de las exportaciones planetarias de fertilizantes de urea. Este no es un corredor marítimo regional, es una arteria global. Si se cierra, los precios de la energía se disparan en todo el mundo, los fertilizantes escasean, las facturas del supermercado suben, las economías se doblan bajo la presión, y eso es precisamente por lo que Irán lo ha estado usando como su arma más poderosa. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder al 28 de febrero de este año, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar coordinada contra Irán. La operación, que el Pentágono denominó posteriormente Operación Furia Épica, tenía como objetivo la infraestructura militar iraní, las instalaciones nucleares y las redes de mando en todo el país. En menos de 40 días, el secretario de Defensa Pete Hegseth se presentó ante una conferencia de prensa en el Pentágono y declaró lo que denominó una victoria histórica y aplastante, afirmando que Irán había quedado militarmente inoperante por años. Es una afirmación audaz y sobre el papel los resultados de la campaña militar parecen respaldarla. Pero aquí está lo que los arquitectos de esa campaña quizás no calcularon del todo. Irán no simplemente absorbió esos golpes y se rindió. Respondió, y el estrecho de Hormuz se convirtió en su contraataque más poderoso. Irán efectivamente cerró el estrecho. No completamente, pero lo suficiente como para estrangular el flujo de petróleo a través de esa vía y provocar un colapso en los mercados energéticos mundiales. El crudo West Texas Intermediate superó los $90 por barril. Las empresas navieras mundiales comenzaron a desviar sus rutas lejos del estrecho, algunas tomando el largo camino alrededor del Cabo de Buena Esperanza en lugar de arriesgarse por el corredor. El daño económico era real, inmediato y se expandía rápidamente. Luego, el 8 de abril, ocurrió algo que casi nadie esperaba. El presidente Trump anunció un alto al fuego de 2 semanas. En una publicación en Truth Social, Trump escribió que Estados Unidos había cumplido y superado todos los objetivos militares y estaba muy avanzado en un acuerdo definitivo para la paz a largo plazo con Irán. Dijo que el alto al fuego estaba condicionado a que Irán aceptara la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Calificó la propuesta de paz de 10 puntos presentada por Irán como una base viable para negociar y señaló que casi todos los puntos de discordia ya habían sido abordados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, celebró el anuncio describiéndolo como una victoria para Estados Unidos, posible gracias al apalancamiento que la campaña militar había creado. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el acuerdo casi de inmediato. En la superficie parecía un avance, pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse de verdad. La declaración iraní, difundida a través de la agencia de noticias Tasnim, un medio semioficial afiliado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, describió el acuerdo en términos muy diferentes a los que manejaban los estadounidenses. Según Irán, el acuerdo incluía el control iraní continuo sobre el estrecho de Hormuz. Estados Unidos no confirmó ese punto en absoluto.
Esto se convirtió en el patrón definitorio de todo el alto al fuego desde el momento en que fue anunciado. Ambos lados reclamando la victoria, ambos lados describiendo un acuerdo diferente y el resto del mundo observando atentamente tratando de descifrar cuál versión es realmente la verdadera. La prueba más inmediata de si este alto al fuego significa algo en absoluto es lo que está ocurriendo realmente en el agua. Antes de la guerra, entre 100 y 120 embarcaciones comerciales transitaban el estrecho cada día, según datos de la firma de análisis marítimo Kepler. Buques cisterna, graneleros, portacontenedores, una caravana constante del comercio mundial atravesando ese pasaje de 33 kilómetros. Desde que se anunció el alto al fuego, menos de una docena de embarcaciones habían transitado. Al jueves por la mañana, 6 cargueros, un buque cisterna de propiedad de una empresa china y una embarcación de bandera gabonesa llamada MSG que transportaba alrededor de 7.000 toneladas de fuel oil emiratí con destino a India, que se convirtió en el primer buque cisterna no iraní en pasar después de la tregua. Eso no es una reapertura. Es apenas un goteo. Los ejecutivos de empresas navieras dijeron a los periodistas que la incertidumbre en torno al acuerdo está haciendo que el tránsito sea demasiado arriesgado por el momento. Irán sigue afirmando el control operacional sobre el estrecho. Las autoridades iraníes no habían establecido ningún plan claro para el paso seguro. Y cuando Irán sí expuso sus condiciones, fueron llamativas. Según un funcionario regional citado por la Associated Press, Irán tenía la intención de permitir el paso de no más de 15 embarcaciones por día a través del estrecho y de cobrar peajes a los barcos que transiten por la vía acuática con los ingresos de los peajes destinados a la reconstrucción de Irán tras la guerra. Al presidente Trump no le agradó nada la idea de los peajes. Publicó en Truth Social para advertir directamente a Irán que no cobrara a los buques cisterna por transitar el estrecho, exigiendo que fuera abierto sin limitaciones, incluidos los peajes. Se quejó públicamente de que Irán estaba haciendo un trabajo muy deficiente en la gestión del tráfico por la vía acuática. El secretario de Defensa Hegseth se presentó ante una sesión informativa y dijo con rotundidad que el estrecho estaba abierto, pero cuando se presionó al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, sobre la misma pregunta, su respuesta fue: «Eso creo». Basado en la negociación diplomática, esa reserva, «eso creo», les dice casi todo lo que necesitan saber sobre cuánta certeza existe realmente sobre el terreno. Y luego las cosas empeoraron. Una agencia de noticias iraní informó que el tráfico de buques cisterna a través del estrecho había vuelto a detenerse pocas horas después de que se permitiera el paso de los primeros barcos. El motivo declarado eran los ataques continuos de Israel en el Líbano, lo que nos lleva a la segunda gran crisis que amenaza con desbaratar todo este alto al fuego. Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán con base en el sur del Líbano, ha estado lanzando cohetes contra Israel durante semanas. Esto comenzó casi de inmediato después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su campaña militar contra Irán. Hezbolá lanzó esos ataques en solidaridad con Teherán. Son, en términos claros, el proxy más poderoso y más costoso de Irán. Irán ha estado financiando a Hezbolá durante años, sufragando sus operaciones, sus armas y su personal. Cuando Irán entra en guerra, Hezbolá entra en guerra. Israel, por su parte, respondió. Y la respuesta que llegó el miércoles posterior al anuncio del alto al fuego fue, por cualquier medida, extraordinaria. Según las autoridades sanitarias libanesas, los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano en ese único día mataron al menos a 254 personas, con algunos informes situando el número de muertos por encima de 300.
Un solo ataque aéreo contra un edificio de apartamentos en Beirut mató a más de 200 civiles en una zona donde los residentes no habían recibido ninguna advertencia para evacuar. Más de 1000 personas resultaron heridas en ese único día de ataques. Y ese ataque fue el mayor de toda la guerra de 40 días, mayor que cualquier acción anterior, y se produjo pocas horas después de haberse anunciado un alto al fuego. Los líderes europeos condenaron de inmediato los ataques. Irán los calificó de violación grave del acuerdo, y eso hizo que la disputa central estallara en el centro del debate. ¿Estaba el Líbano incluido en el alto al fuego o no? Miren lo que escribió el presidente Trump cuando anunció el acuerdo. El Líbano no se menciona ni una vez. Luego miren la declaración del primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif, que ha sido el mediador clave entre Estados Unidos e Irán a lo largo de estas negociaciones. En la tercera línea de su declaración, escribió explícitamente que el alto al fuego era inmediato y se aplicaba en todas partes, incluido el Líbano. Esa declaración se publicó antes de que se reanudaran los combates. Los iraníes se aferraron de inmediato al planteamiento de Sharif. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán citó los ataques israelíes como justificación para detener nuevamente el tráfico marítimo a través del estrecho. Los funcionarios iraníes comenzaron a cuestionar públicamente si debían siquiera presentarse a las negociaciones previstas. El vicepresidente J.D. Vance respondió directamente a los periodistas diciendo que los iraníes creían que el alto al fuego incluía el Líbano, pero que simplemente no era así. Dijo que Estados Unidos nunca hizo esa promesa y nunca indicó que ese sería el caso. Describió el Líbano como un conflicto separado y dijo que Irán cometería un grave error si permitía que las conversaciones se derrumbaran por ello. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu coincidió con la posición estadounidense, manteniendo que el alto al fuego no cubría el Líbano. Pero según fuentes citadas por CNN, el propio Trump llamó a Netanyahu en una conversación telefónica privada y le pidió que fuera más comedido en el Líbano para evitar descarrilar las conversaciones con Irán. Netanyahu anunció posteriormente en público que Israel buscaría negociaciones directas con el Líbano sobre el desarme de Hezbollah, un desarrollo significativo, aunque uno que llegó después de que ya se hubiera causado un daño considerable. El costo humano en el Líbano es devastador. David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate, describió la situación sobre el terreno en términos crudos, hablando de ira en todas direcciones, ira contra Hezbollah por arrastrar al Líbano a la guerra, ira contra Israel por la conducta de su campaña, ira contra Estados Unidos y los gobiernos europeos. Señaló que su propia organización se había visto obligada a reducir a la mitad su personal en el Líbano, de 220 empleados a 105, debido a recortes de financiación. Citó investigaciones que muestran que las reducciones de ayuda durante el último año han contribuido a un aumento medible en los niveles de conflicto mundial. El propio gobierno libanés no apoya a Hezbollah. La mayoría de la población libanesa no quiere esta guerra. Están atrapados entre un grupo militante que no pueden expulsar, una campaña militar que no pueden detener y un mundo que ha reducido constantemente la asistencia humanitaria de la que dependen. El número total de muertos por los ataques israelíes en el Líbano desde el inicio de la guerra ha superado las 1.500 personas. En Israel, por el fuego de cohetes de Hezbollah, 23. Ahora, hablemos de lo que puede ser el elemento más confuso de toda esta crisis, el plan de paz de 10 puntos. No existe un solo plan de 10 puntos, hay 3. El vicepresidente Vance explicó esto en una declaración notablemente franca. La primera versión del plan fue presentada al enviado estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner. Vance dijo que estaba tan mal construida que parecía haber sido redactada por un chatbot de inteligencia artificial y no estaba siendo sutil sobre cuál en concreto. Fue rechazada de inmediato y, en palabras de Vance, fue directamente a la basura. La segunda versión fue el producto de negociaciones genuinas entre ambas partes. Era más razonable,
reflejaba un progreso diplomático real. Y este es el documento al que Trump se refería cuando describió la propuesta de Irán como una base viable para negociar. La tercera versión es un documento maximalista que apareció en los canales de redes sociales iraníes y en la televisión pública dentro de Irán. Contiene exigencias mucho más agresivas que cualquier cosa que figure en el documento de negociación real. Vance criticó a los medios de comunicación estadounidenses por informar sobre esta tercera versión como si representara la posición oficial de Irán, argumentando que las fuentes no eran más que voces iraníes no oficiales presentando material a la televisión local. Pero esto no es solo un problema de comunicación, es una ventana a las profundas divisiones internas dentro del propio Irán. Irán no es un actor monolítico. Es un Estado con fracturas internas reales y serias. Está el gobierno oficial, que se ha comprometido a negociar con Estados Unidos. Está el CGRI, que ganó una enorme influencia durante esta guerra y cuyos comandantes de alto rango tienen muy poco interés en ver el conflicto terminar en términos que puedan reducir su poder. Han consolidado influencia. Han expandido su alcance dentro de la sociedad iraní. Un acuerdo de paz amenaza eso. Y luego están los ultraconservadores en los márgenes que rechazan cualquier negociación con Estados Unidos por completo. Vance reconoció directamente que Estados Unidos tenía que averiguar quién realmente ostentaba el poder dentro de Irán antes de poder negociar con las personas adecuadas. Eso es más difícil de determinar de lo que parece, y la respuesta cambia según el tema en cuestión. El alto al fuego se mantiene no porque todos en Teherán lo apoyen, sino porque la facción que actualmente encabeza la jerarquía de toma de decisiones ha decidido, por ahora, que les conviene. Eso podría cambiar rápidamente, y eso es lo que hace que las conversaciones de Islamabad sean tan críticas. Hoy, 10 de abril, una delegación estadounidense liderada por el vicepresidente Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, tiene programado reunirse con sus contrapartes iraníes en la capital de Pakistán. El primer ministro pakistaní Sharif confirmó el lugar y llamó a ambas partes a acudir a Islamabad para negociar un acuerdo concluyente. Irán confirmó su participación. La Casa Blanca confirmó el equipo estadounidense. Todas las grandes economías del mundo están observando con enorme intensidad y tienen razones para hacerlo. El Consejo de Relaciones Exteriores publicó una evaluación de Stephen A. Cook, su investigador principal para estudios de Oriente Medio y África, y su visión es sobria. Señaló que no ha habido un cambio de régimen en Irán. El liderazgo actual no está ideológicamente menos comprometido que sus predecesores. Irán conserva la capacidad de desestabilizar a sus vecinos. Y de manera crucial, Irán ha demostrado ahora un apalancamiento sobre el estrecho de Hormuz que antes no tenía en términos tan claros. La campaña militar estadounidense puede haber degradado la capacidad militar convencional de Irán, pero también le mostró a Irán exactamente lo poderosa que es la Carta del Estrecho. Irán ahora sabe que tiene una palanca que ni siquiera el ejército más poderoso del mundo puede simplemente bombardear. El líder supremo de Irán fue explícito en una declaración tras el alto al fuego. Dijo que Irán llevaría la gestión del estrecho de Hormuz a una nueva fase. Prometió exigir compensación por todos los daños infligidos. Juró que Irán ciertamente castigaría a los agresores. Este no es el lenguaje de una nación derrotada que acepta condiciones. Es el lenguaje de un gobierno que cree haber ganado al menos tanto como ha perdido. Los mercados han estado respondiendo a cada giro en tiempo real. Cuando Trump anunció el alto al fuego, el crudo West Texas Intermediate se desplomó un 16% en una sola sesión, cerrando en torno a los $94 por barril. El Dow Jones tuvo su mejor día en más de un año.
Pero para el jueves, la euforia ya se estaba desvaneciendo a medida que crecían las dudas sobre si el estrecho estaba realmente reabriendo. Los precios del petróleo rebotaron por encima de los $96 por barril. El índice Hang Seng de Hong Kong abrió a la baja. El Nikkei de Japón cayó. El Kospi de Corea del Sur retrocedió. Los mercados financieros del mundo están rastreando cada barco que entra o sale del estrecho de Hormuz y tratando a cada embarcación como un dato en vivo sobre si este acuerdo de paz es real. Los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo están directamente atrapados en el fuego cruzado. La agencia de noticias estatal de Arabia Saudita informó que el oleoducto este-oeste del reino, una pieza de infraestructura crítica diseñada específicamente para transportar petróleo al Mar Rojo y evitar el estrecho, resultó dañado en recientes ataques. Kuwait acusó a Irán y sus grupos proxy de lanzar ataques con drones contra su territorio incluso después de que se anunciara el alto al fuego. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos también reportaron ataques en los días inmediatamente anteriores y posteriores a la tregua. El CGRI de Irán negó haber lanzado ningún ataque desde que comenzó el alto al fuego. Los líderes europeos, incluidos los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Dinamarca, España, los Países Bajos y Canadá, junto con el liderazgo de la Unión Europea, publicaron una declaración conjunta pidiendo un rápido avance hacia un acuerdo negociado y específicamente pidiendo que el alto al fuego se extendiera al Líbano, alineando su posición con la interpretación de Irán en lugar de la de Estados Unidos. Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos profundamente dependiente del petróleo de Oriente Medio, anunció que enviaría un enviado especial a Teherán para hablar sobre el paso seguro de sus embarcaciones. Algunos informes han sugerido incluso que Irán colocó minas marinas en la vía acuática mientras gestionaba el limitado tráfico que actualmente circula por ella. Si esto es exacto, ese no es el comportamiento de un país que ha abierto genuinamente el estrecho. Ese es el comportamiento de un país que cree que todavía lo controla. Para entender por qué Irán se comporta de esta manera, desafiante incluso en la negociación, dispuesto a tomar como rehén el mercado energético mundial mientras simultáneamente firma un alto al fuego, hay que entender de dónde viene Irán, no solo desde la revolución de 1979, sino más atrás. La Convención Anglo-Rusa de 1907 dividió Irán en esferas de influencia extranjeras sin ninguna aportación iraní. El golpe de Estado de 1953, respaldado por la CIA, derrocó al primer ministro elegido democráticamente Muhammad Mossadegh y reinstauró a un monarca favorable a los intereses occidentales. Siguieron décadas de interferencia extranjera, sanciones y aislamiento. Estos eventos configuran la filosofía de gobierno definida por encima de todo por un principio. Nunca más determinará una potencia exterior el destino de Irán. Ese contexto no justifica el comportamiento de Irán, pero en diplomacia, entender la motivación lo es todo. No se puede negociar con éxito con un país cuyas acciones no se pueden explicar. Así es como están las cosas hoy. El alto al fuego se mantiene a duras penas. No se han reanudado grandes ataques estadounidenses. Irán no se ha retirado formalmente de las negociaciones. Las conversaciones de Islamabad están en marcha, pero el estrecho no está significativamente abierto. Solo un puñado de barcos han transitado. Irán sigue afirmando el control operacional. Hezbollah sigue lanzando cohetes contra Israel. Israel sigue atacando el Líbano. El número de muertos en el Líbano continúa aumentando. Y dentro de Irán, poderosas facciones están trabajando activamente contra un acuerdo de paz. El plan de 10 puntos contiene demandas que Estados Unidos no ha confirmado, entre ellas un cese completo de la agresión contra Irán y sus aliados, el control iraní continuo sobre el estrecho, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de activos iraníes congelados y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.
El presidente Trump, por su parte, ha dicho con firmeza que no se le permitirá a Irán enriquecer uranio y que todos los activos militares estadounidenses permanecerán en posición alrededor de Irán hasta que se alcance un acuerdo real y sea plenamente implementado. Esos dos conjuntos de demandas no están cerca el uno del otro. Esa es una brecha que requerirá una habilidad diplomática extraordinaria, un compromiso significativo o una presión extraordinaria para salvar. El vicepresidente Vance fue directo sobre lo que hay en juego antes de partir hacia Islamabad. El acuerdo sobre la mesa es un alto al fuego a cambio de un estrecho genuinamente abierto. Si Irán no cumple su parte, Estados Unidos no cumplirá la suya, y Trump no ha dejado ninguna ambigüedad sobre lo que eso significa. Todos los activos militares estadounidenses permanecen en la región listos. Si no se cumplen las condiciones, en palabras del propio Trump, los disparos comenzarán de nuevo, más grandes y más fuertes que nada de lo que se haya visto antes. Ese es el telón de fondo ante el cual los diplomáticos se sientan hoy a